Vive Radio. El siguiente programa brinda información y difusión cultural, científico, tecnológico y musical sin fines de lucro. La información presentada es responsabilidad de sus producciones. Vive Radio México se deslinda de los problemas que se causan y agradecemos su comprensión y su preferencia. Vive la vida, vive la música, vive radio. Bienvenidos a IPSE Digital, un espacio para potenciar tus ideas y tu profesión. IPSE más cerca de ti. ¡Comenzamos! Hola amigos, buenos días, feliz jueves. Aquí estamos nuevamente con ustedes en IPSE Digital, Potencialízate. Yo soy la ingeniera Rocío Campos y siempre tengo el gusto de que me acompañe el ingeniero Humberto Durán. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Buenos días, ahora sí, jueves, después ya de todas las fiestas, esta vez ya terminamos. Ya con la rosquita. Ya terminamos el Maratón Guadalupe Reyes, ahora sí, esperando a que se la hayan pasado muy bien en todas estas fiestas decembrinas, de Año Nuevo, y ya con las roscas, y obviamente los que recibieron algún regalito de Reyes. ¿Te trajeron algo los Reyes, Inge? Claro, sí me trajeron algo los Reyes. Qué bien, qué bien. Entonces te portaste bien al parecer. Siempre me porto bien. ¿Y te trajeron algo a ti, ingeniero? Pues en esta ocasión me trajeron algo, pero no lo que había pedido. Me quedaron a deber. A mí tampoco me trajeron lo que había pedido, pero de todos modos se agradece la intención. Así es, entonces pues bueno, esperamos que todos nuestros capacitandos que nos están escuchando pues hayan tenido buenas felices fiestas, se hayan pasado bien en todas estas vacaciones y pues ahora sí ya darle con todo, este año que está iniciando, hay que ya empezar a retomar ahora sí actividades ya más en forma, con más energía, con más actitud, tratar de cumplir con los propósitos de año nuevo que se hayan propuesto. Y pues bueno, recordarles que aquí en IPSE pues estamos para potenciar la cultura empresarial, que es IPSE Digital, pues bueno, es un espacio derivado de ingeniería para potenciar la cultura empresarial. Somos un organismo de capacitación y consultoría en temas relacionados a la ingeniería industrial, calidad, finanzas, emprendedurismo, inocuidad, estándares de competencias por el conocer. Tenemos también planes de negocio para proyectos de inversión, tenemos también manuales digitales de capacitación, algunos cursos virtuales para emprendedores, asesorías, consultoría para correas financieras, para certificación de empresas en ISO 9001, que es algo que también debería ser un buen propósito de este año, todas esas organizaciones que se quieran certificar en el sistema de ISO, pues aquí estamos para apoyarlos. También hacemos proyectos de mapeos de procesos, proyectos de gestión de indicadores KPIs, entre muchas áreas más. Entonces los invitamos a seguirnos en nuestra página web www.ipse.org.mx, nuestro Facebook oficial, facebook.com/ipsemx, nuestro Twitter @ipsemx, el Instagram @ipsemx, en el YouTube donde subimos también todos los videos de cada semana, de cada jueves. Recuerden que es ingeniería para potenciar la cultura empresarial. Suscríbanse para recibir las notificaciones, denle clic en la campanita y denle like, síganos constantemente. También tenemos el WhatsApp 55 50 56 75 43, obviamente los teléfonos de oficina, y recordarles a todos nuestros capacitantes que estamos transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México, en la Colonia Roma, aquí por Vive Radio. Completamente en vivo, así que por eso luego a veces si hay algo ahí es porque estamos en vivo, ¿no? Hay una cuestión técnica además, pues no se preocupen, pues ahí son cuestiones a veces que suceden, y que igual invitarlos, ¿no? Que nos escriban ya que estamos en vivo, pues dejarnos comentarios ya sea en el Facebook oficial, en la página de Rocío IPSE también, ahí pueden escribir sus comentarios, posteriormente en YouTube también nos pueden dejar sus comentarios. Entonces la intención es que estemos en contacto,
retroalimentemos ideas, debatamos ideas sobre los temas, sobre asesoramiento, sobre cualquier situación que ustedes tengan o deseen relacionado a los temas que nosotros damos, pues con todo gusto, con toda confianza estamos ahí por apoyarlos, ¿no? En este inicio de año. E igual, pues recordarles que el próximo sábado 18 de enero tenemos curso intensivo de ISO 9001 para todos aquellos interesados en aprender el sistema de gestión de calidad. Es un curso intensivo únicamente de esa fecha, de 9 a 6, a una super promoción. Ahí pueden escribir a los correos de cursos@ipse.org.mx. Y el 25 de enero, pues tenemos inicio del curso de mapeo de procesos y del diplomado de sistemas de calidad integral. El diplomado. Entonces, pues quedan todavía algunos lugares, ya no tantos, pero algunos lugares. Esperamos que puedan ahí aprovechar los que hacen falta. Y pues bueno, sin duda la formación les va a servir de mucho, incluso con la opción de certificarse para consultores en el área de calidad o de procesos, ¿no? O mejora continua. Es un buen plus, aprovechenlo porque les va a servir tanto en su crecimiento personal como profesional, ¿eh? Sí, así lo dejo, ¿no? Muy bien, Inge, entonces, creo que ibas a traer algún comentario, Inge, ¿alguna nota? Sí, claro que sí. Antes de iniciar el tema, que el tema es planes de negocio, y lo vamos a iniciar ahorita en un corte, quiero hacer una mención especial a una persona especial para mí. Ya no la conoces, la ingeniera Joana Campos, que hoy es su cumpleaños. ¡Felicidades! ¡Bravo! Y les vamos a dedicar estas pequeñas mañanitas, nada más ahí, para que vea que nos acordamos, que te la pases muy bien, muy contenta. Y a las 3. 1, 2, 3. Estas son las mañanitas. Y que sea hoy un día muy especial para ti, que te la pases muy bien. Hoy y todos los días, ¿verdad, Inge? Así es, muchas felicidades, que tengas un excelente día, un excelente año, que además es casi prácticamente iniciando el año, que te la pases muy bien, te deseamos muchos éxitos. En lo personal, que tengo el gusto de conocerte, pues muchas buenas vibras, muchos buenos deseos. Una persona que tiene muchos objetivos y aspiraciones por cumplir y que tiene una personalidad muy, muy agradable. Entonces te deseo lo mejor y pues esperemos vernos próximamente para darnos el abrazo de cumpleaños. Claro que sí, por aquí también te lo mando. También al rato te voy a ver y te voy a dar tu abrazo. Así que muchas felicidades, Joana. Pásatela genial. Muy bien. Felicidades. Y ya con esto vamos a un corte y regresamos. ¿Estás de acuerdo? Regresamos. ¡Felicidades! ¿Qué? ¿Ya terminamos? No, solo es un corte comercial. Regresamos a IPSA Digital. Hola amigos, los invitamos a IPSA Digital Potencialízate. Acompáñenos todos los jueves a las 11 de la mañana por Vive Radio. Un programa dirigido a temas relacionados a la ingeniería industrial, capacitación, finanzas y emprendedurismo. IPSA Digital Potencialízate. Ya estamos aquí de regreso en IPSA Digital. Potencialízate. Continuamos. Estamos de regreso, amigos, como dijimos, de volada regresamos. Así que ya vamos a iniciar con el tema del día de hoy. ¿Cuál es el tema, ingeniero? Claro que sí, es un tema que precisamente iniciando el año y que tenemos nuestras áreas de cursos de capacitación para emprendedores, todos aquellos que quieren iniciar un negocio o que incluso ya tienen alguno pero quieren todavía potenciar su crecimiento, pues vamos a hablar el día de hoy de los planes de negocio, ¿no? Que es un tema muy popular entre emprendedores
emprendedores, un tema muy comentado, muy platicado, muy sonado, muy redactado y demás, pero que aún así, pese a que existe diversa información, todavía existen luego dudas o encontrar información más de fondo sobre qué es el plan de negocios, cómo poderlo desarrollar, para qué me sirve. Entonces la intención del día de hoy en este programa pues es comentar un poquito sobre estos objetivos del plan de negocios, que es algo que incluso en nuestra experiencia como capacitadores y consultores hemos aplicado para muchos emprendedores que han decidido iniciar un negocio. Y en muchos lugares lo piden cuando están ya por querer bajar algún recurso o ingresar a alguna incubadora o convocatoria de convocatoria gobierno de para gobierno, financiamiento. lo piden y a veces es esa la cuestión de que no lo hacen bien, es la cuestión que a veces les rebotan su idea. A lo mejor la idea es realmente buena o tu proyecto ya que está en marcha a lo mejor es realmente atractivo y bueno, pero si no lo muestras bien es donde a veces falla, ¿no? Esa parte. Es correcto. Y fíjate, en mi experiencia he tenido la oportunidad de ver varios proyectos. Incluso yo apoyo también realizando corridas financieras y planes de negocio para tanto emprendedores como incluso algunas empresas que ya existen, porque esto también es algo importante de comentar. El plan de negocios no nada más es para un negocio nuevo o un negocio que pretendo apenas hacer, una idea, sino también el plan de negocios debiera ser un instrumento constante de todas las empresas que ya están en operación. De hecho, una de las recomendaciones es que cada año tras año, tú estés revisando ese plan de negocios, estés actualizando ese documento, porque precisamente es una planeación de tu negocio, de ahí su nombre, ¿no? Plan de negocios es que tú planificaste cómo va a ser tu negocio en todos los rubros o en todos los aspectos que involucra. Entonces, hay empresas, hay corporativos en los que también he tenido incluso oportunidad de trabajar que tienen su plan de negocios, pese a que el corporativo ya tiene años, siguen teniendo su plan de negocios y cada año se revisa el documento entre los socios o el consejo de administración o los accionistas y aún así están revisando si el mercado sigue igual o cuáles han sido las variaciones del mercado, obviamente la cuestión interna de las instalaciones o la infraestructura, el personal, o sea, muchos aspectos los están revisando, el crecimiento que se ha tenido, las nuevas líneas de negocio, entre muchos aspectos. Entonces esto es importante, el plan de negocios no lo veamos solamente como, ay, bueno, pues voy a ser emprendedor y necesito un financiamiento o un inversionista y pues por eso lo hago, ¿no? O sea, independientemente de eso, ese documento lo tienen que seguir manteniendo ya como un documento del diario, casi, mínimo una vez al año se debería de revisar y actualizar sobre ese crecimiento del negocio. Entonces, precisamente vamos a tocar aquí algunas versiones de esos planes de negocio que existen, para quienes van dirigidos y también vamos a comentar algunos pasos de cómo elaborar este documento. Así es, una de las estadísticas que yo había leído es que el 75% de las pymes que inician normalmente fracasan el primer año, y esto no exclusivamente aquí en México, sino esto es en todos los países, no solo en México. En todos los países esta estadística es muy parecida, de que el 75% fracasa el primer año, bueno, quiebra, y después de ahí el otro 25%, el 10% que sigue a los 2 años, y con trabajos unos llegan al 5 y ya las 5% llega como al 10 años. Y esto, también estaba leyendo, es por lo mismo que acabas de informar, ingeniero, es porque no tienen una planificación, el mercado va cambiando, o sea, lógico que si tal vez al inicio tienes unos datos por un estudio que realizaste, pero esto va cambiando, como todo es dinámico, entonces sí es importante todo esto del plan de negocios. Así claro que sí, y fíjate qué bueno que lo mencionas, ¿no? O sea, 90% de las nuevas empresas a los 2 años ya murieron en el intento, porque muchas veces es la cuestión de emprender, muchas veces es, tengo un amigo, un familiar, un conocido que, no sé, tiene un negocio de tal giro o actividad, y como le va bien,
pues yo quiero hacer lo mismo, ¿no? O sea, ese por ejemplo es uno de los errores más comunes. No emprendas por copiar de otros, ¿no? O sea, está bien que veas algunas cosas, pero el hecho de decir, ay, tengo un amigo que tiene una taquería y le va súper bien y pues, entonces yo voy a poner una taquería ahora, no quiere decir que a ti te vaya a ir súper bien. Entonces, obviamente son diferentes variables las que influyen ahí, desde la persona, el lugar donde te ubiques, la zona geográfica, los insumos, etcétera, ¿no? Entonces, más bien, yo sugiero siempre a los que quieren emprender un negocio que sí tengan la pasión y deseo de emprender algo, pero emprender algo que también busque solucionar un problema, una necesidad, que es algo también muy común que se daba y se ha venido dando incluso hasta la fecha en los proyectos de inversión, que muchas veces dicen, ay, quiero emprender un negocio, pero está enfocado más en crear una necesidad, un deseo, ¿no? Eso obviamente para la vieja administración de la mercadotecnia ya quedó un poco más atrás. Hoy en día en el mercado mundial estamos viendo muchísimas necesidades, la gente ya está también teniendo hábitos de consumo diferentes, ya no está comprando solo por un estatus o porque, ay, a ver qué cosa me lanzas para un deseo, ¿no? Sino más bien es porque me arregles una necesidad. O sea, realmente hay problemáticas diversas y ustedes como emprendedores deben de saber identificar esas problemáticas, también identificar sobre su perfil qué es lo que tienen para poder solucionar alguna de esas problemáticas. Y cuando se da la combinación de estas dos factores o aspectos, es donde se da la oportunidad de hacer un negocio, ¿no? Entonces, de entrada, no emprendan solo porque a otros les va bien en algo y quererles copiar la idea, sino más bien por ustedes mismos, que sí tengan ese deseo y pasión de hacer un negocio, pero que también es porque van a resolver una necesidad o una problemática social, que eso es lo que hoy en día es lo que más está impulsando, es lo que más está buscando, incluso tanto para convocatorias gubernamentales o de inversionistas privados. Lo que se busca hoy más que nada es qué problema o necesidad solucionas, ¿no? No tanto que crees un deseo para vender algo y a ver si te lo compran. Entonces tomen en cuenta eso y traten de cambiar ese paradigma. Y sí, y también leyendo las estadísticas, también leí que la mayoría de las personas que emprenden y a veces fracasan, no es que sean malos, la mayoría de los emprendedores son buenos en algo y a veces también por eso se quieren lanzar a ese ambiente de ser emprendedor, ya irse por la libre, ¿no? Uh-huh. Entonces, por decirlo así, un abogado que es bueno con sus casos, está en un despacho, trabaja para otras personas, como es muy bueno, dice, pues me voy a lanzar y voy a ser emprendedor, pero a veces no quiere decir que porque seas bueno en una área lo vas a hacer en todas. Por eso es bueno el plan de negocios, planificar también qué personas vas a requerir para que tu empresa ahora sí que resulte, porque a lo mejor tú eres bueno en tu área, la que sea, eres bueno, pero necesitas otras áreas de apoyo que son las que van a lanzar que tu empresa sea mejor. Eso, fíjate, lo voy a comentar un poquito más adelante. Si te parece, voy a comentar algunos algunos temas que traigo aquí, a veces bien, de mis notas del día, ¿no? De mis notas del tema. Entonces, mira, voy a comenzar primero comentando que hay 4 tipos de versiones del plan de negocios. El plan de negocios muchas veces se ve o se entiende que se hace para cuando buscamos un financiamiento, ¿no? Este financiamiento pues puede ser a través de inversionistas ángeles o privados, o puede ser directamente con por ejemplo, instituciones bancarias o instituciones gubernamentales a través de alguna convocatoria, como en lo que en su momento era el INADEM y que hoy es el Fondo Nacional del Emprendedor. Entonces, esa es una arista hacia donde puedes enfocar tu plan de negocios, pero no quiere decir que sea la única. También en el plan de negocios tú tienes que tener otra versión aparte para, por ejemplo, los que son los dueños de la empresa o los socios o los accionistas, porque ahora ellos, como precisamente administradores del negocio, necesitan saber cómo están funcionando las estrategias, los objetivos, la visión que se tenga, entre otros aspectos. Entonces debes de tener otra versión únicamente para los socios, ¿no? Y sobre todo porque dependiendo del tipo de empresas, hay veces cuando eres a lo mejor tú solo, el socio único, por así decirlo, tal vez no haya tanto conflicto porque pues el mismo documento que hagas
batallas para obtener financiamiento de otros, te puede servir a ti de ayuda. Pero si, por ejemplo, ya son 5 personas las que emprendieron un negocio, a veces de las 5 personas no quiere decir que las 5 estén haciendo las mismas actividades, sino que están en diferentes roles, en diferentes papeles, y a veces no tener claro el rumbo, pues puede hacer que los objetivos deseados no se logren, ¿no? Entonces, un plan de negocios exclusivo para ellos, pues les va a ayudar mucho a identificar, ok, cuál es la estrategia que buscamos, hacia dónde queremos llegar, etcétera, ¿no? También debes de tener otra versión, que esta a lo mejor causa luego un poco ruido, porque es un plan de negocios, pero hecho para tus empleados, precisamente. Entonces, ¿qué es esto de tus empleados? O sea, tú no le vas a mostrar como tal la misma información que le mostrarías a un inversionista, porque obviamente un inversionista, ¿qué quiere ver? Pues el negocio y cuánto va a ser mi retorno de inversión, ¿no? Claro que sí. ¿Cuál va a ser la información? Financiera. ¿Cuál va a ser la información para los socios, por ejemplo? Pues ellos van a querer más el modelo de negocio, su concepto, si se está trabajando bien con las operaciones y la administración interna. Pero, por ejemplo, para los empleados, ¿qué información les tiene que venir? Pues precisamente todo lo que tú le bajes a cada área que tenga tu negocio, tiene que tener sus propios planes, sus propios objetivos, ¿no? Entonces, no es lo mismo decir, de mi plan de negocios, por ejemplo, va a emanar un plan comercial o un plan de marketing, va a emanar un plan operativo o de producción, va a emanar un plan de administración, va a emanar un plan financiero. Todos esos planes que al final calen esas áreas o funciones derivan de ese plan de negocios. Entonces, tú debes de tener una versión de plan de negocios para tus empleados donde ellos más bien ahí identifiquen esos planes según sus áreas o roles. Ajá. Ojo, aquí muchas veces el hecho de decir, oye, debes de tener tu área de ventas, tu área de mercadotecnia, tu área de operación o producción, tu área de logística, etcétera, no quiere decir que forzosamente es porque tú tienes a una persona en cada puesto. Eso a lo mejor ya sí son empresas más grandes, digo, si lo hacen entre varios pudiera ser, pero por ejemplo en las pequeñas empresas, las pymes o las MIPYMES, que son la micro y pequeña mediana empresa, muchas veces son solo 2 o 3 personas. Entonces, aunque sean solo 2 o 3 personas, van a tener funciones diferentes. O sea, una persona a lo mejor se va a encargar de la administración y la logística, otra persona a lo mejor se va a encargar de las finanzas, la contabilidad, y a lo mejor otra persona se va a encargar de la producción, ¿no? Entonces, ese plan de negocios, en ese rol de empleados, les va a servir a aterrizar sus propios planes para cada una de estas funciones o roles. Eso es muy importante que lo tengan en cuenta, porque muchas veces es, oye, ¿y de dónde nacen los objetivos? ¿Quién dijo que queríamos crecer el 20% en ventas este año? O sea, ¿de dónde se le ocurrió tratar de tener menos inventarios? ¿O quién dijo que cambiáramos de proveedor o nos ubicáramos una nueva tienda en tal colonia? O sea, muchas veces eso sale espontáneamente, de manera improvisada, no hay un sustento de por qué salieron esas ideas, o simplemente sin notificarle a nadie, alguien empezó a hacer cosas y a lo mejor si tuvo suerte funcionó, pero muchas veces no funciona y después dices, bueno, ¿y eso dónde estaba? Es que no hay planificación de nada, ¿no? Ese es un error también muy común que a nivel cultural se tiene que tratar de evitar, no planificar, ¿no? Entonces, ese plan de negocios para empleados nos ayuda a crear los planes subsecuentes para todas esas áreas o funciones que vamos a tener en el negocio. Tómenlo muy en cuenta. Muy interesante, ingeniero, lo que acabas de decir. Yo sabía que los planes de negocio eran para emprendedores, pero más para así, inversionistas, como mencioné al inicio, y también, como dices, para la misma empresa, día con día, y los socios, pero para los empleados es muy interesante. Donde salen todos sus planes de áreas, todos sus planes de áreas, y vuelvo a repetir, sin importar que sean personas diferentes o sean las mismas personas, ¿no? Al final, eso no quita que aunque una persona se dedique a 3 o 4 funciones, la empresa no debe de crear en ese, vamos a decir, organigrama institucional esas áreas o esas funciones. O sea, existen, nada más que los lleva a cabo una sola persona, ¿no? Entonces, ¿dónde están sus planes? ¿Dónde está ese desarrollo, ese cronograma de trabajo? Muchas veces no existe. Entonces, por eso es necesario que tú divulgues y comuniques una versión de tu plan de negocios, pero para tus empleados. O sea, ellos no van a ver tanto la parte económica, pero
pero sí la parte de dónde emanan sus objetivos y sus planes de trabajo, incluso para el desarrollo de personal. Imagínate, esos mismos planes te van a ayudar a decir, ¿sabes qué? Aquí vamos a tener al no sé, coordinador, y va a estar el gerente o un responsable que a lo mejor a los 2-3 años ya se puede convertir en el encargado de estas dos áreas, o ya puede tener un crecimiento mayor a una dirección. O sea, de ahí también me ayuda a que en la parte de recursos humanos muestre cuál es el crecimiento profesional que puede tener cada miembro del equipo al interior de la empresa. Muy bien, muy interesante. Escuchen, porque esta parte, como mencioné, de los empleados no la conocía, y la verdad ya suena muy lógico ya como lo vas explicando. Así realmente es. Importante. Bien, entonces ahora vamos a tocar ya el más común, que es precisamente el enfocado a obtener inversión o financiamiento. De entrada, ¿de dónde nace esto de los planes de negocios? Muchos de nuestros capacitandos que nos estarán escuchando y que a lo mejor están estudiando alguna carrera de economía, de administración o incluso algunas ingenierías, seguramente habrán escuchado el término evaluación de proyectos. ¿Qué es la evaluación de proyectos? Pues básicamente es una metodología que de alguna manera te indica cómo poder hacer un negocio. Sin embargo, muchas veces se desconoce de dónde nace esta metodología. La evaluación de proyectos es una metodología que impulsó en su momento el BID. ¿Qué es el BID? El Banco Interamericano de Desarrollo. Obviamente es un organismo internacional que depende también, como lo es en su momento el Banco Mundial, como lo es la OCDE, la FAO, entre muchas instituciones internacionales. Pues el BID también es una de estas tantas. Y ellos precisamente desarrollaron la metodología de la evaluación de proyectos. Lo que muchos también desconocen es que ellos, en su percepción, porque en su momento cuando nació fue después de la Segunda Guerra Mundial, ya sabes que Alemania quedó endeudada con todo el mundo, y Estados Unidos empezó a decirles, pues te prestamos, y es cuando se creó todos estos términos económicos de la dolarización de la economía, ¿no? Te presto en dólares, me pagas en dólares, y ¿cuál es la garantía? Pues el oro, ¿no? Entonces, bueno, ya es un mundo ahí de historia económica muy interesante en el que no me voy a meter ahorita, pero precisamente cuando se termina esta Segunda Guerra y se crea lo que es el Banco Mundial, la ONU, entre muchas instituciones más, el Banco Interamericano de Desarrollo, una de sus principales funciones precisamente era: Estados Unidos presta el dinero a través de esta institución junto con lo que es el Banco Mundial, y ellos administraban los recursos para poder financiar proyectos de otros países. Entonces el BID tiene precisamente algunos de esos recursos. Hoy en día realmente ya no he revisado si siguen dando ese financiamiento de manera directa. Hay algunos proyectos que son financiados, le llaman así como inversionistas ángeles, pero que también luego entra el Banco Interamericano de Desarrollo a financiar una parte de sus proyectos. Por ejemplo, aquí en México, las grandes plazas comerciales, que hoy en día, para los que no estén familiarizados con el término, se le llaman fibras. Esto es un concepto financiero donde es una cuestión de bienes raíces, donde hay un fideicomiso y ahí caen fondos o recursos para crear, por ejemplo, las grandes plazas comerciales, entre otros tipos de proyectos. Por ejemplo, el Banco Interamericano pone ahí una lana para esos proyectos. Uh-huh. Y obviamente ellos buscando un rendimiento, un interés, ¿no? Uh-huh. Entonces ellos crearon precisamente esa metodología de decir, a ver, cuando tú quieres un proyecto, necesitamos saber si lo puedes pagar. Y ese yo creo que para mí ha sido como el principal error de perspectiva que se ha tenido en la evaluación de proyectos. Muchas veces no se ve en sí el concepto de negocio o la idea o tu producto o servicio, sino simplemente a mí lo que me interesa ver es la parte financiera, para saber si tú me estás pidiendo 10 pesos, en cuánto tiempo me vas a pagar esos 10 pesos más una ganancia adicional, ¿no? O sea, un interés. Uh-huh. Entonces, lo de menos que me importa es si te va bien o te va mal en tu negocio. Lo que menos me importa es tu producto o servicio. A mí lo que me interesa es que me puedas pagar. Ese es uno de los grandes aspectos dentro de la metodología de evaluación de proyectos, que a veces no se comenta, que a veces no se divulga, e incluso en las instituciones escolares o académicas, pues te dan la materia, te dan la metodología,
pero los mismos profesores hasta desconocen eso, ¿no? Entonces, como precisamente manda de un órgano internacional como es el BID, es a nivel general en muchos países que tienes que utilizar la misma metodología, vamos a decir como ya un tipo estándar, ¿no? Ajá. Ojo, eso también lo quiero decir, el hecho de que sea una metodología generada por el Banco Interamericano de Desarrollo, que se utiliza en muchos países y que se utiliza en la gran mayoría de proyectos, no quiere decir que sea la única forma de evaluar un proyecto. Hay muchas otras metodologías más. De hecho, aquí en IPSE también damos un Tenemos curso nuestra de metodología. opciones reales, por ejemplo. Esa es otra metodología que va más allá de la evaluación básica o simple de proyectos, donde utilizamos otro tipo de instrumentos financieros para su evaluación. Pero no cuando vas a bajar algún fondo, por ejemplo, del gobierno, te piden una cierta metodología ya. La que te piden, lastimosamente, Es la del- para instituciones, esto sí lo quiero decir, un inversionista privado puede ser cualquier persona con la capacidad de poderte financiar un proyecto, desde instituciones de inversionistas ángeles, que así se le llaman, los Angel Investors. Son inversionistas que no dan su nombre, ¿no? Ya son algunas asociaciones, incluso a veces están registrados como alguna asociación o fundación, o puede ser una persona física en directo. ¿Por qué se les dice ángeles? Pues el término se dio mucho también a nivel internacional de estos grandes, vamos a decir, empresarios, dependiendo su economía, que tenían la posibilidad de financiar proyectos porque ellos ya tenían tanto poder adquisitivo, ya tenían tantas empresas, que dicen, pues ahora lo que buscamos de alguna manera, entre comillas, es apoyar o impulsar nuevos proyectos que yo como empresario ya no voy a ejecutar, pero sí puedo financiar los proyectos de otros, ¿no? Entonces el término ángel es porque, pues en lugar de que vayas al banco o de que vayas al gobierno, que muchas veces la tramitología o los requisitos no son tan sencillos de cumplir, pues qué mejor ir directamente con estos empresarios, y a lo mejor es más sencillo, obviamente si los convences y el proyecto es muy atractivo, pues ellos te van a dar la lana, ¿no? Entonces pues es como, mi angelita de la guardia, ¿no? Mi angelita de la guardia que me ayudó. Entonces, esto es importante. Ellos no necesariamente se van a ir con esa estructura del BID, pero lo que sí es financiamiento público, que llame cualquier institución de gobierno o algunos bancos, sí se van a manejar sobre la metodología del BID, porque vuelvo a reiterar, es vamos a decir, la estandarizada o normalizada, y con la que mucha gente tiene más noción de lo que es, pero esto no significa que sea la única metodología para evaluar proyectos. Hay muchas otras más, pero sí necesitan conceptos financieros más amplios, y obviamente que las personas tengan un perfil más adecuado para comprenderla, ¿no? Sí, pero lo quería poner así al tema, porque que si muchas de las personas que nos llegan a solicitar información o quieren asesoría de este tema, muchos es porque van a bajar fondos del gobierno, entonces sería la estructura del BID. Así es, la estructura del BID. ¿Cuál es esta metodología? Básicamente, y siempre la hacemos con una analogía de una silla, por ejemplo, ¿no? Tú tienes una silla, ¿y cuál es la base de la silla? Pues sus 4 patitas, ¿no? Los 4 soportes. Si uno de esos soportes no funciona, ¿qué pasaría con la silla al momento de sentarte? Pues te caerías, ¿no? Exactamente, se puede romper o te caes. Entonces, el BID crea 4, le llama estudios, así lo llaman, que es un estudio de mercado como tu primer paso, después un estudio técnico, un estudio administrativo y por último tu estudio financiero. Básicamente estos 4 estudios son los que componen una evaluación de proyectos. Esto también al día de hoy, déjenme decirles que no son los únicos estudios, ya incluso empieza a haber por ahí algunos estudios adicionales, como por ejemplo un estudio ambiental que hace años no se manejaba, porque la cuestión del cambio climático, todo lo que ya está muy es bien, del planeta, que se vea esta parte. pues no se tomaba en cuenta, ¿no? Entonces hoy en día es, oye, ¿y tu proyecto te has pensado a reflexionar si tiene algún impacto ambiental? Pues debes de hacer un estudio ambiental, ¿no? Muy bien. Habrá proyectos que obviamente, pues, voy a citar un ejemplo que a lo mejor ahorita un poco burdo, ¿no? Pues hago una cafetería.
pues podríamos decir, ¿qué impacto ambiental puede tener que yo quiera hacer una cafetería, no? Bueno, pues dependiendo la zona geográfica, o tus el insumos, lugar, ¿no? También. por ejemplo, algo que es muy común y que está pasando con las plazas comerciales hoy en la Ciudad de México es el uso del agua. Ajá, Entonces, los por ejemplo, insumos. muchas colonias dicen, yo ya no quiero una plaza comercial porque utilizan muchísima agua y corremos aquí el riesgo de la colonia quedarnos con Sí, si no poco tenemos suministro, agua todavía poco menos. suministro, porque todo se lo va a llevar la plaza, ¿no? O sea, cuántos, no sé. Buen punto, muchos litros no, por no se minuto, ponen ¿no? a pensar en esto. Ajá, Es exacto. importante. Entonces, esa es una. La otra, pues, también tu consumo de energía eléctrica, por ejemplo. Hay negocios que dependiendo el equipo o maquinaria que utilices, pues son instalaciones trifásicas o de alto voltaje que obviamente van a jalar más luz. Entonces, imagínate que tú estás en tu casa, en un día normal, trabajando en tu computadora y de repente ves así como apagones de luz y no es por la compañía de la luz, ¿no? Sino es porque a lo mejor el que puso un negocio al lado está utilizando una máquina de mucha fuerza y te puede dejar con apagones constantes y eso también puede afectar a lo mejor algunos aparatos eléctricos de uso doméstico, ¿no? Entonces, son cosas que de alguna manera tienes que considerar hoy en día que ya se está tratando de cuidar la cuestión ambiental. Ese estudio ambiental. Me parece perfecto que metan esta parte y lo debimos de haber considerado desde hace años, tiempo. pero Sí. no importaba el planeta, ¿no? Hoy sí importa. No, siempre importa. No, Sí, pero para las grandes sí, economías, sí, tienes fíjate, por razón. ejemplo, ahorita qué pasó con lo de las bolsas, ¿no? De plástico. Ajá. Imagínate, eso es un impacto ambiental, ¿no? Que Y no deseas, se oye, consideró. pues no sé, a lo mejor te vendo Y no solo tazas con las bolsas, y te el doy plástico eso, ¿no? lo empecemos a consumir a todo, No, pues, desde hace vasos, muchos años. platos y envases, Entonces, todo. Y ahorita ya vemos todo lo que hicimos. Entonces, ese es un impacto ambiental. También los residuos sólidos es un impacto ambiental. Luego hacemos productos que su desecho no hay dónde ponerlos o son un volumen muy grande o dependiendo del tipo de producto que vaya enlatado, así puede generar daño. Por ejemplo, con los aceites, ¿no? Que había gente que tiraba los aceites directamente en el fregadero de la cocina de su casa. O sea, cosas de esas es un impacto ambiental. Al final del día, tal vez habrá negocios que de manera más directa o más importante se ve más va obvio, a notar, ¿no? ¿no? Se va a Ajá. notar ese impacto Pero ambiental, pero no quiere decir que los pequeños negocios que a lo mejor pues, así sea una tortillería, Pareciera que no, una paletería, de alguna medida pueden tener un pequeño impacto ambiental y sería bueno considerar cuál es ese impacto. Claro que sí, considerar todo esto es muy importante. Acá, de hecho, en IPSE, cuando damos el curso de evaluación de proyectos, nosotros sí complementamos estas cuatro patitas del BID con estas otras nuevas 4 que les voy a decir que existen hoy en día, que una es el estudio ambiental, y también les enseñamos otros estudios más. El otro que se está utilizando poco a poco es el estudio social. Ajá, el estudio social es, oye, ok, voy a hacer un negocio a lo mejor en el Bajío. ¿Qué impacto social puede tener con las comunidades de esa zona, ¿no? Que yo haga ya una planta de producción o una pequeña fábrica o un negocio con una nave industrial, etcétera. ¿Qué complicaciones o qué afectaciones le podría dar yo a la gente de esa comunidad? Aquí, por ejemplo, el caso más sonado, pues se fue el aeropuerto de Texcoco, ¿no? Ajá. O sea, ¿qué pasó con el aeropuerto? Pues muchos ejidatarios de Texcoco y comunidades aledañas, no querían ese aeropuerto, independientemente también por una cuestión ambiental, que ellos también lo vean como algo en cuanto a lo que era su, vamos a decir, su lugar de vida o pues su región que se iba a ver afectada por la urbanización, la inseguridad, por ejemplo, aspectos de esos que dice la gente, yo ya no quiero esto, me afecta, Es lo ¿no? mismo que mencionaste de las plazas, también O muchas las mismas personas plazas, también no ¿no? las Ya. quieren las plazas ahí porque quieren seguir conservando su núcleo, ¿no? De urbano que van manejando todo el tiempo y no quieren ya gente, carros, Sí, el tráfico, todo el por ejemplo, ¿no? Digo, Ajá. hay zonas en la Colonia Sur que ahí ya se O
atascó de protegen. puras plazas y ya más tráfico. No, y aparte los mismos ejidatarios, como dices, o los mismos locatarios, también protegen a sus mismos comercios, porque Claro. también no quieren que los mercaditos o las tiendas de allí también se quiebren por una plaza que va a llegar con esas grandes Exactamente. corporativos. Entonces, o sea, hay aspectos que puedes tener afectaciones hacia la parte social, entonces también hay que hacer un estudio social. Hay otro estudio que es muy parecido, pero se le llama estudio cultural. El estudio cultural es básicamente las ya usos y costumbres. Ajá. O sea, por ejemplo aquí, y esto tiene que ver mucho ya, por ejemplo, con las formas de expresión, el lenguaje, ¿no? Hay términos que en unos estados tú dices una palabra y a lo mejor en otros estados es una ofensa, una grosería, no lo sé. Ajá. También hay tradiciones que de repente a lo mejor tú dices, oye, para mí tal fecha es un día laborable normal, pero para ellos es a lo mejor el santo patrono de no sé qué, Ajá. y no van a ir a trabajar o se ponen hasta atrás de la fiesta y no les puedes decir que vayan a trabajar porque es su fiesta, sí, ¿no? porque es parte de su cultura. Exactamente, entonces también habría que ver ese tipo de cuestiones, usos y costumbres. El estudio político que nadie se los dice y al final para hacer negocios existe, oye, en el municipio, delegación o alcaldía o estado donde me vaya a poner, ¿qué partido político gobierna? Pareciera que no, pero eso también de alguna manera influye en los riesgos del negocio, ¿eh? Ajá. O sea, no es lo mismo caer en zonas que las gobierna el PAN, las gobierna el PRI, en su momento el PRD, hoy en día con Morena. O sea, ¿qué beneficios me puede tener que gobierne algún partido político y qué también contras me puede traer estar en alguna ubicación geográfica gobernada por algún gobierno? Hablando de estos? también, por ejemplo, de impuestos, ¿no? Impuestos, sanciones, reglamentación, e incluso los trámites para dar de alta tu negocio. O sea, hay veces que en algunos estados o municipios es más tramitología que en otros, ¿no? Entonces, todo eso también lo tienes que considerar. O sea, muchos emprendedores no toman en cuenta eso. O sea, se van así como que no pasa nada y pues también tiene mucho que ver. Incluso se van encontrando las piedritas en el camino, pero también es parte de lo mismo de emprender, pero con un plan ya vas como más a la segura, aunque nunca hay nada seguro en esta pues, vida. por eso es un plan de negocios. O sea, el plan de negocios objetivo es un panorama de lo que va a ser tu negocio, de lo que podría ser. Estás considerando riesgos y oportunidades en todos los aspectos y es importante mientras más información, mientras más información tengas, mientras más datos, mientras más contexto, eso te va a ayudar a que tu plan de negocio sea más certero, más adecuado y te ayude a saber si podrás ganar o no ganar dinero. Entonces, sí, claro pues estamos aquí retroalimentando con esto. Y bueno, también hay un estudio fiscal, también hay un estudio legal y una parte de la planeación estratégica que para mí es importante. Siempre en el curso de evaluación de proyectos les decimos, antes de hacer un plan de negocios, primero haz tu planeación estratégica, que pareciera raro, ¿no? Planeación estratégica, plan de negocios. Pero la planeación estratégica yo lo veo como ese contexto, ese panorama que tú como visionario emprendedor que vas a ser empresario, vas a pensar precisamente cómo crear un negocio y lo vas a aterrizar a través de diversas herramientas precisamente que tienen que ver con la planificación estratégica, y una vez obtenidas esas estrategias, el plan de negocio ya debería de ser cómo lo vas a ejecutar, porque precisamente el estudio de mercado, el estudio técnico administrativo ya está hablar de la ejecución, cómo lo vas a lograr. Pero no te dicen de dónde vino la idea, cómo surgió, cómo transformaste esa idea en estrategias. Esa parte no viene en un plan de negocios. Entonces, para mí siempre es importante primero trabajar la estrategia, la planeación estratégica, derivando precisamente en las condiciones que me van a ayudar a recaer en la ejecución del proyecto en estos 4 pilares del plan de negocios, ¿no? Muchas veces eso no existe. O sea, en la metodología del BID, vuelvo a lo mismo, nada más ve estas 4 cosas para ver si lo puedes pagar. Pero a ellos lo que menos les interesa es si tu negocio va a ser bueno o malo. Ellos nada más quieren ver si les puedes pagar. Entonces, ¿dónde hay estrategia? No me interesa. A mí me interesa si me vas a poder pagar un financiamiento. Pero eso no quiere decir que ustedes caigan en esa misma práctica. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues más o menos esto es en cuanto a estructura, de dónde viene. Voy a entrar ahora a un paso
que tiene que ver con el contenido del documento y el número de páginas del documento. Yo he escuchado que deben ser 30 páginas y Sí. yo pienso que no debe de ser un número exacto de 30 páginas. A ver, vamos, Ok, ingeniero. pues mira, si quieres vamos a un corte para que regresando vamos a ya ahora sí abordar solo estas dos cosas. ¿Qué es lo que debe de traer un contenido de tu plan de negocios y el número de páginas adecuados para ese plan de negocios? Ok, vamos a un corte y regresamos. ¿Qué? ¿Ya terminamos? No, solo es un corte comercial. Regresamos. A IPSA Digital. Hola amigos, los invitamos a IPSA Digital Potencialízate. Acompáñenos todos los jueves a las 11 de la mañana por Vive Radio. Un programa dirigido a temas relacionados a la ingeniería industrial, capacitación, finanzas y emprendedurismo. IPSA Digital, potencialízate. Ya estamos aquí de regreso en IPSA Digital. Potencialízate. Continuamos. Muy bien, ya estamos aquí de regreso en GEM para la última sección del programa de hoy. Bueno, ¿qué tipo de versiones hay del plan de negocio, su contenido y la extensión en cuanto al número de páginas? Esto es muy importante. Primero quiero resaltar algo. Antes de llegar a tu plan de negocios tuvo que haber un proceso que yo destaco en 3 fases o 3 etapas. La primera fase, algo que se le llama el anteproyecto. ¿Qué es esto del anteproyecto? Para mí es como el borrador inicial, vamos a decirle así, de lo que va a ser tu idea de negocio. Este anteproyecto, este borrador, tú le puedes meter toda la información que quieras en cuanto al número de páginas, o sea, no importa la extensión, aunque hay una recomendación de que no sea más de 100 cuartillas, ojo con eso, esa es una recomendación, pero eso no quita que si tú, por ejemplo, sacaste gráficas de mercado, hiciste encuestas, hiciste por ahí focus groups, sondeos, o sea, recabaste muchísima Es una recomendación. Ajá, tú lo puedes hacer más extenso, aunque la recomendación es que no rebase más de 100 cuartillas. Como es un anteproyecto, todavía es susceptible de modificar en cualquier momento, modificarle algo. A lo mejor dijiste, ¿sabes qué? Quería hacer café, mi negocio era vender café, y a lo mejor en un mes te diste cuenta que el negocio no es vender café, sino solo distribuir café. Entonces es válido todavía en esta etapa de, vamos a decir, de ese proyecto, de estas fases, decir, pues voy a cambiar de giro de negocio. Sí, es válido, sí. porque Claro, sigue siendo precisamente una idea plasmada en papel. Por eso se le llama anteproyecto. Todavía puedes haber tenido 1, 2, 3, hasta 5 o 10, no sé, 100 ideas diferentes si quieres, aunque también, pues si tienes tantas ideas, pues ubícate un poquito más, pero como sigue siendo la fase anteproyecto, no hay ningún problema, ¿no? Puedes todavía ir cambiándole cosas a la idea del negocio. Después de que ya tienes más o menos esto armado, que tú dices, ahora sí, ya me decidí ir por aquí, a lo mejor sí era vender café y ahora ya me posicioné por solo ser distribuidor de café, ya viene la segunda fase, que es el proyecto de inversión. El proyecto de inversión va a tomar obviamente aspectos de este gran documento que fue el anteproyecto, pero ahora tú le vas a tener que resumir más. Entonces aquí ya el número recomendado de cuartillas es máximo 60 cuartillas. En estas 60 cuartillas, cuando ya es un proyecto de inversión, es porque tú ya empiezas a quitar cosas o información que tú dices, para mi documento principal, ya no necesito esta información de mercado, ya no necesito tanta información ya técnica. capturaste eso. O sea, ya precisamente ya empiezas a rascar lo más sobresaliente del anteproyecto, lo empiezas a plasmar en tu proyecto, pero ojo,
ojo, cuando también estás en la etapa de proyecto, es válido que ya empieces incluso a vender parte de ese producto o servicio que estás haciendo. Por ejemplo, es que ya tienes las famosas cartas de intención de compra. Ajá. Todavía haciendo proyecto, o sea, todavía no has hecho tu producto a lo mejor, o todavía no vendes tu servicio, pero ya de alguna manera has buscado contacto con clientes. Pero ya empiezas a vender tu y idea. Empiezas a vender exactamente la idea de ese producto o servicio que vas a dar, para tratar de obtener a lo mejor una capitalización para cuando ya tengas ya más en forma estos pedidos, pues los puedas ir cumpliendo, o incluso para solicitar un financiamiento, pues qué mejor respaldo que decir ya tengo por aquí unas cartas de intención de compra. Se va ¿no? viendo la forma. Exacto, ahí ya le vas dando más forma, exactamente. Y después ya viene el plan de negocios, ahora sí, que es la tercera etapa, donde de 60 cuartillas, ya ahora sí máximo 30 cuartillas. Sí, fue lo que Aunque yo les voy a decir algo, el plan de negocios donde tienes la idea más pulida y que tienes una visión muy clara de lo que vas a hacer, no más de 15 cuartillas. Muy bien, así como escucharon, si tú tienes tu idea ya más clara y pulida, máximo 15. Máximo 15. En la práctica está permitido que lo hagas en 30 cuartillas, pero yo te voy a decir, para un inversionista, por ejemplo, un empresario que va a financiar, ellos no les gusta leer tantas hojas, ¿no? Entonces, sí, en 15 cuartillas, créanme lo que más que es suficiente de darles todo lo que es tu negocio y lo que necesitas y lo que les vas a dar a ganar. Pero ya estamos hablando de a lo mejor que para algunos digan, chin, pues de 100 a 60, a 30 y ahora hasta 15, pues a lo mejor me lleva un proceso. Entonces, obviamente, es con tiempo, es con calma, pero sí identifiquen muy bien eso. Aquí menos es más. Exacto. Y recuerden que ese plan de negocios ya va dirigido más que nada a personas que les van a proponer que financien su proyecto o incluso como nuevos socios. Eso ya va a depender de ustedes. Por último, traigo aquí 11 pasos para lo que es el contenido de su plan de negocios. ¿Qué debe de contener como mínimo su documento plan de negocios? Esta información puede cambiar un poquito dependiendo algunos sitios web o algunos autores, pero yo aquí les voy a aportar lo que hemos visto y hemos trabajado en nuestros proyectos. Primer paso, tu portada e índice. O sea, pareciera que no, todo plan de negocios parte de una portada. Y esta portada no estoy hablando de un trabajo escolar, ningún trabajo académico, es una portada donde resalte una imagen. Incluso hay personas que se contratan para hacerte esta portada porque debe ser hasta con una imagen muy relativa a lo que es el producto que vas a vender o del servicio que vas a vender. Con una imagen llame la atención, exacto, capte. La portada es eso que acabas de decir, ¿no? Una imagen dice más que 1000 palabras, ¿no? Entonces, si tú vas a darle un plan de negocios a alguien desde la portada, de alguna manera tiene que ser llamativo, convincente, decir, a ver, quiero leer esto. Ajá. Porque vuelvo a lo mismo, la gente no está acostumbrado a leer. Okay. Entonces, desde ahí los vamos a enamorar. Y en esa portada, pues debe de venir tu logotipo. Eso también es importante. Emprendedores, busquen un logotipo. Está bien que en su anteproyecto sea un logotipo muy manual, pero traten de que cuando ya lleguen a la etapa de plan de negocios, a lo mejor si tuvieron que haber alguien que les ayude a hacer un logotipo más profesional, pues lo hagan, porque la imagen dice mucho. Ajá. Su logotipo, datos de contacto, un sitio web, que también ya hoy en día pueden tener muchísimos sitios web hasta en modo gratuito, y datos de contactos de su negocio. Y el índice, pues todos estos pasos que voy a decir a continuación. ¿Qué debe de traer? Paso 2, resumen ejecutivo. ¿Qué es el resumen ejecutivo? Es una sinopsis de lo que es el negocio, tu producto o servicio, la cantidad de dinero que pretendes o proyectas vender, lo que necesitas para financiar tu inversión y lo que vas a dar de retorno de inversión a los que te presten dinero para ese proyecto. Entre algunos datos técnicos de la operación de tu producto o servicio. Es bien importante que en una sola cuartilla plantees este resumen ejecutivo. ¿Ok? Paso 3. ¿Cuál es tu propuesta de valor? O sea, ¿cómo tu producto o servicio va a solucionar un problema? Esto es importante también. Aquí estamos hablando de 5 renglones. Eso es muy importante, la propuesta de valor. 5 renglones. 5 renglones. 5 renglones, tienes que tenerlo. Después, la ventaja competitiva. ¿Qué es lo que te diferencia a ti
de otras personas que a lo mejor hacen lo mismo, pero en qué eres diferente de ellos, ¿no? Tu diferenciador. Después ya viene cómo va a ser tu mercado y tu marketing. Aquí sí ya es cómo hiciste el análisis de tu mercado, cómo es la oferta y demanda. Es muy importante definir la el mercado, Exacto, Este oferta, punto demanda, es muy competencia. importante también. Y aquí también ya puedes recaer en tus planes de marketing o tus acciones de marketing. El siguiente paso ya son operaciones. Aquí ya todo lo que tiene que ver con la fabricación de tu producto o del servicio que vendas, tanto en la cuestión técnica, que se dice lo que se necesita para fabricar ese producto o servicio, como lo administrativo, ¿no? Que necesito recursos humanos, necesito procesos administrativos. Todo lo que te van a apoyar. Todo lo que se van a necesita lograr para esa operación del negocio. que logres tu objetivo. El siguiente punto ya es el plan financiero. El plan financiero, aquí ya vas a poner todos los estados financieros, un estado de resultados proyectado, un balance general proyectado, tus corridas financieras, tu flujo de caja proyectado y obviamente tu tasa interna de retorno, la famosa TIR, tu ROI, que es el retorno sobre la inversión, ¿no? Todo eso debe de estar ahí. Tus ventas. El siguiente punto son los riesgos del proyecto. Aquí es un formato de plan, donde tú vas a indicar cómo abordas oportunidades que se fueron presentando en el camino, se te puedan presentar, y los riesgos, por ejemplo, lo que decíamos, un riesgo político, un riesgo social, un riesgo ambiental, cómo lo abordas, cómo le vas a dar solución si se te presentara alguna de esas contingencias. El siguiente paso, la propiedad intelectual, que eso también muchos emprendedores no ven. ¿Dónde vas a registrar tu marca? O si vas a registrar una patente, modelo de utilidad, derecho de autor, lo que sea, debe de estar ahí especificado en esa sección. El penúltimo paso es tu cronograma de trabajo. Proyecta 12 meses. Es decir, desde el mes 1 al mes 12, ¿cuál es tu paso 1 para iniciar el negocio, hacer la tramitología, dar de alta el nombre, buscar el notario público? En el mes 2 voy a empezar a hacer prototipos, voy a hacer encuestas, voy a hacer sondeos. En el mes 3 ya empiezo a hacer un análisis de competidores. En el mes 4 ya estoy haciendo la fabricación, etcétera. Haz un cronograma de trabajo. Después ya por último son anexos. Estos anexos, pues ya puedes poner información adicional que tú consideres le dé valor a ese plan de negocios. Ojo, no porque sean anexos me metas otra vez toda la información de tu anteproyecto. Algo de mucho valor que pueda ser considerada para un inversionista, como puede ser los currículums de las personas claves del equipo, como puede ser fotografías del lugar, si ya más o menos tienes un local o un espacio donde vas a iniciar ese negocio, algunas fotografías, o incluso si es una máquina y vas a hacer un prototipo, a lo mejor hay fotos, ¿no?, de ese prototipo que ya llevas avanzado, o hoy en día con las apps, ¿no?, algunas imágenes, capturas de pantalla, algo que le dé valor al inversionista. Ese es un anexo, pero no me vayas a poner cotizaciones de proveedores, ni tus cartas de intención, o sea, algo que le dé valor. ¿Estamos de acuerdo? Así Entonces, es, ingeniero, ya nos tenemos. con esos pasos, básicamente, ustedes pueden armar su documento plan de negocios. Recuerden, no más de 30 cuartillas. Realmente, si hacen esto casi en 1 o 2 cuartillas, no van a rebasar más de 15 cuartillas, si tienen bien definida la idea de su negocio. Entonces, pues no me queda más que de mi parte agradecer su tiempo, invitarlos otra vez a nuestros cursos. De hecho, todo esto nos vemos también en nuestro curso de evaluación de proyectos de inversión, que esperamos ahí para marzo, a lo mejor programarlo. Estén muy pendientes de nuestras páginas y redes sociales. Y pues bueno, sigan emprendiendo y alcancemos las estrellas. Ya nos despedimos y nos vemos el próximo jueves aquí en IPSE Digital. Potencialízate. Nos vemos, adiós. ¿Qué? ¿Ya terminamos? Así es, nos vemos en el próximo programa por Vive Radio.